Alabanzas para el Dios Todopoderoso. La Iglesia Cristiana Montetabor te saluda y damos gracias a Dios por la bendición tan grande que tenemos junto con ustedes a través de las redes sociales de compartir la palabra de Dios, de conocer los atributos de Dios, de conocer el carácter de Dios. Para Dios sea la gloria, Jehová de los ejércitos. Gracias por enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por dejarnos a su Espíritu Santo con nosotros, revelándonos y consolándonos. La palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 38, dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de sus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. En medio de toda la bendición, la revelación que puede tener esta porción bíblica, puede surgir una pregunta entre nosotros. Y quiero repetir lo que le dijo el Señor a Ezequías. Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y podría salir en nuestra mente racional, no en nuestro espíritu, independientemente de toda la revelación de esa porción bíblica, podría surgir en nuestra mente la pregunta: ¿por qué 15 años? ¿Y por qué el Señor no dio 30 años o 40 años? Hubiera sido mejor. O quizás 10 años o 60 años. Es interesante cómo Dios hace las cosas. El profeta Elías, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 8 al 13, también sucede algo extraño. Y podrían surgir preguntas como surgieron con Ezequías. ¿Por qué 15 años? ¿Por qué no menos o por qué no más? Con el profeta Elías, en el Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 8 al 13, dice lo siguiente, leámoslo desde el 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oret, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva, hablando del profeta Elías, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová tampoco estaba en el fuego. Y después vino después del fuego un silbo apacible y delicado. Y ahí estaba Jehová Dios. Porque el versículo 13 dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Es tremendo. ¿Por qué el Señor le concede 15 años, no más o no menos, al rey Ezequías? ¿Por qué el Señor se mueve de esa forma con el profeta Elías? No estaba en el terremoto, en el poder en ese momento. No estaba en el fuego en ese momento, no estaba en el viento. Estaba en el silbo apacible, en el silencio. Ahí era donde estaba Dios. Debemos aprender a conocer a nuestro Dios. Dios puede hacer un milagro en diferentes circunstancias de nuestra vida con diferentes propósitos. Recuerden lo que sucedió con el Mar Rojo. Se abrieron las aguas. Idéntico sucedió con el río Jordán. Se abrieron las aguas también. En diferentes circunstancias. En una el pueblo era perseguido por el ejército egipcio. En otra iban rumbo a la tierra prometida.
Y el milagro fue muy parecido. Dios puede hacer lo que quiera y cuando Él quiera. Él tiene el poder. La Biblia dice que Él es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Y el Señor colocó este mensaje porque tratamos de encasillar, de limitar, de cuestionar a Dios por lo que Él hace. Él tiene el poder. Y surgirían muchas preguntas dentro de la palabra de Dios. ¿Por qué el Señor le dijo a Naamán, el sirio leproso, que se sumergiera 7 veces en el río? ¿Por qué 7 veces y no más o no menos? ¿Por qué el Señor ordenó 7 veces, 7 vueltas a Jericó? Y 7 vueltas el último día, el séptimo día 7 vueltas más. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué escogió al mayor perseguidor de la iglesia para que fuera enviado a predicar a los no judíos, a los gentiles? Podría surgir una pregunta, ¿por qué no escogió uno de sus discípulos, quizás más fieles que lo habían seguido a él? ¿Por qué llamó Dios a hombres imperfectos para hacer su obra perfecta? ¿Por qué escogió Dios a una prostituta para ocultar a los espías que envió Josué a Jericó? Y podríamos hacer un listado bien extenso y llegaríamos a la misma conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Porque Él se mueve y hace como Él quiere, como sea su voluntad. Podríamos hacer un lenguaje, un listado bien extenso, bien extenso. Y resulta que la respuesta sería la misma, porque Él se mueve como Él quiere, como sea su santa y perfecta voluntad. Y llegaríamos a la conclusión del libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón. El libro de Eclesiastés da una respuesta sabia para esto que estamos cuestionando hoy, y que el Señor mandó este mensaje el día de hoy. Bendito el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14, dice lo siguiente. Dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa cubierta, sea buena o sea mala. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si haríamos un listado grande, llegaríamos a la misma conclusión que llegó el rey Salomón. Y veamos el propósito de Dios y no cuestionar o tratar de entender el porqué de Dios. El por qué Dios hace las cosas. Había un libro que tenía como título: ¿por qué lo que Dios hace no tiene sentido? Y a veces no tiene sentido para nosotros, o no lo entendemos nosotros. Pero igual que con el rey Ezequías, si le dio 15 años o 60 años o 20, eso es potestad de Dios y debemos aceptarlo sin cuestionar. Y surgirían muchas preguntas. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo no utilizó su poder para derrotar al imperio romano o para que vinieran legiones de ángeles y lo protegieran? Tremendo. Aún en las cosas que no logramos razonar, Él tiene un propósito específico. Nuestro Dios tiene un propósito específico. No te desgastes tratando de entender por qué lo hizo de esta forma, o por qué lo hizo de otra forma, o por qué no lo hizo de tal manera. Sencillamente lo hizo como Él quiso hacerlo. Igual el día de hoy está tratando con cada uno de nosotros de diferentes formas. En silencio quizás, otra vez en un bullicio, en un silbido apacible, o quizás en un terremoto, no sabemos, en abundancia o escasez, en salud o en enfermedad. Él trata de diferentes formas. Ya dejemos de preguntarnos el porqué de esto o el por qué sucedió aquello, y lleguemos a la misma conclusión del rey Salomón. Sencillamente, simplemente debemos buscar el temor de Dios y pedirle que nos ayude para guardarnos de toda tentación, para guardar sus mandamientos. ¿Y por qué? Eso tiene una razón: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
El poder de Dios abrió el mar Rojo para que su pueblo pasara en seco con un propósito. Su poder abrió el río Jordán para que su pueblo pasara en seco con otro propósito. Tenemos que conocer a nuestro Dios. Tenemos que entender su majestuosidad sobre nosotros. A veces nuestro razonamiento ilimitado trata de comprender, de encasillar cómo Dios se mueve. La Biblia dice la multiforme sabiduría de Dios. La Biblia dice que sus caminos no son nuestros caminos. Así que ya no nos desgastemos en tratar de entender el por qué, sino sencillamente démosle gracias a Dios por lo que ha sucedido, de la forma como Él le plació que sucediera, y que Él nos muestre a través de su Espíritu Santo el propósito del por qué sucedió eso. Simplemente atrevámonos a creer que Él puede hacer el milagro que necesitamos en su momento. Atrevámonos a creer que Él puede hacer el milagro en el lugar que Él lo determine. Atrevámonos a creer que Él puede hacer el milagro que necesitamos a su manera, a su forma, para su propósito. Nuestro Dios en la palabra de Dios hizo muchas cosas que quizás nuestro razonamiento, igual que hoy, no entendemos, no logramos entender. Pero no estamos aquí para entenderlo a Él. Sería mucho querer alcanzar a entender a Dios. Dios bendito. Como del cielo a la tierra, dice Él que son sus caminos, sus pensamientos en relación con lo de nosotros. Nuestra bondad realmente es maldad ante los ojos de Dios. No podemos compararnos, no podemos tratar de entenderlo y tratar de cuestionar el por qué hizo esto y lo otro. Él le plació abrir el mar Rojo con Moisés dando la orden y se abrió. Y le plació derrotar al ejército enemigo de esa forma. Y cuando el río Jordán, Él le plació hacer un proceso con el arca, pero igual el pueblo de Dios pasó en seco. A Él le plació hacer muchas cosas que no entendemos, como la hace hoy. Y nos sorprenderá, nos ha sorprendido y nos seguirá sorprendiendo nuestro Dios de la forma como Él hace las cosas. Pero recuerden ese versículo que tanto y tanto y tanto hemos repetido. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Así que el Señor envió este mensaje sencillamente para llegar a la conclusión que llegó el rey Salomón. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y déjate ya de cuestionar y de preguntar y de creerte más sabio que Dios. Y guarda sus mandamientos. ¿Quién puede guardar mandamientos? Todos los mandamientos, nadie. Por eso necesitamos el Espíritu de Santo en nosotros y por eso necesitamos su perdón. Por eso necesitamos arrepentirme de nuestros pecados constantemente y recibir por su sangre derramada en la cruz del Calvario su perdón. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No hay otra cosa. No sigamos de ignorantes buscando otras cosas en el mundo o lo que el mundo nos da. No, todo esto es temporal. Sometámonos al propósito de Dios aunque no lo entendamos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa cubierta, sea buena o sea mala. Bendito el nombre poderoso de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pido que nos perdones, Señor, si en algún momento hemos cuestionado y hemos antepuesto a tu voluntad nuestro razonamiento, nuestros principios, nuestro conocimiento. Señor, eso no es nada ante tu presencia, ante tu amor y ante tu poder, Señor. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que nos ayudes a entender tus atributos, Señor, tu majestuosidad, tu potestad sobre nuestras vidas. Tú eres nuestro líder, nuestro guía. Si a ti te plació darle 15 años más de vida al profeta, al rey Ezequías, fue tu voluntad perfecta y agradable y lo aceptamos. Si tú ordenaste que Naamán el sirio se sumergiera 7 veces en el río, fue tu voluntad y lo aceptamos. Si tú escogiste a Pablo, a Saulo, y no a otro discípulo, sino al perseguidor más encarnizado y cruel de tu iglesia para predicarle a los gentiles, fue tu voluntad. Si tú quisiste abrir el mar Rojo para hacer que tu pueblo
viera cómo el ejército enemigo era derrotado y para que ellos pudieran pasar en seco. Fue tu voluntad, tu perfecta y buena voluntad. Y si tú abriste el Jordán para que ellos llegaran a la tierra prometida, Señor, fue tu voluntad. Tú diste la orden, Padre amado, y perdónanos por cuestionarte. Tú diste la orden que dieran 7 vueltas a Jericó. Tú diste la orden que el último día dieran 7 vueltas ese mismo día. Parece una locura, pero tú lo hiciste. Y aceptamos tu voluntad de esa forma, de esa manera. Tú escogiste una ramera, Señor, una prostituta, para salvar a los espías. Tú haces las cosas de la forma como tú quieras, de la forma como tú creas que debes hacerlo, porque es tu santa y perfecta voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender que cuando estaba el profeta en esa cueva, el profeta Elías, tú no estuviste en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento fuerte. Tú estuviste en el silencio, ahí hablaste tú. Señor, háblanos hoy, Señor, de la forma como tú quieras, de la manera como tú quieras, usa la estrategia que tú quieras con nosotros. Pero ayúdanos, Señor, y te pedimos perdón por eso, nunca cuestionar tu santa y perfecta voluntad. Gracias, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, y que se haga tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.